Hola, ¿cómo les va? Una vez más reunidos desde las pantallas, desde nuestra casa televisiva, el Canal 8, Señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. En una nueva semana en que, por cierto, las noticias abundan y también abundan nuestros invitados, a quienes les damos las gracias por el tiempo que dedican a nuestros telespectadores. Está el abogado constitucionalista acompañándonos, Luis Guerrero, a quien saludamos, agradecemos por el tiempo que nos dedica. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Mario Alejandro, aquí muy bien. Venimos nuevamente a acompañarlo en el programa y muchas gracias por la invitación. Por cierto, Luis, la nueva constitución, el texto ya está disponible. ¿Ah? Así es. ¿Qué le parece esta puesta en marcha y el escenario que se abre de cara al 17 de diciembre, Mira, Luis? Mario, yo en lo personal, lo conversamos en programas anteriores, a mí no me gustó mucho cómo se puso en puesta en marcha este proceso constituyente, ¿no es cierto? Este proceso constitucional, porque, como lo decía en esa oportunidad, este es un proceso constitucional de los partidos políticos, ¿cierto? Tuvimos un primer proceso constituyente que fue un institucional, después tenemos un segundo proceso que es el de los movimientos sociales, y hoy día tenemos el tercer proceso constituyente que es uno de los partidos políticos. Yo recuerdo que en el segundo proceso, cuando se votó por el apruebo o el rechazo, en donde gana el rechazo por un 62%, me acuerdo que en esa elección las reglas eran bien claras. Si se aprobaba, regía la nueva constitución, ¿no es cierto? Y si se rechazaba, se seguía con la constitución anterior. Recuerdo que cuando se gana el rechazo, independiente de la postura que uno tuviera, ¿no es cierto?, que a uno le guste o no le guste, las reglas de la democracia son así, ¿no es cierto? Claro. No solamente cuando gana la opción que uno quiere es válida la democracia siempre es válida independiente de la opción que gane. En esa oportunidad, me acuerdo que al otro día los partidos políticos se sientan a conversar inmediatamente de hacer un nuevo proceso constitucional sin que la gente saliera a las calles a exigirlo, sin que nadie clamara por una nueva constitución o un nuevo proceso constituyente y tan pronto, digámoslo así, o sea, Se instaló, ¿no? exacto, o sea, digámoslo así, no dejaron ni siquiera enfriar el muerto, como se dice popularmente, ¿no es cierto? Y al otro día se sientan a conversar para crear un nuevo proceso constitucional y bajo sus reglas, ¿no es cierto? Lo crean ellos, entre cuatro paredes, con una comisión de expertos, un comité técnico de admisibilidad, que también todos nombrados a dedos por los partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces ellos crean bajo sus reglas, con su forma, y crean este nuevo proceso constitucional que en ese sentido a mí no me gusta mucho cómo se gesta, cómo nace, digámoslo así un poco. Ahora, de acuerdo a lo visto o previsto, Luis, este nuevo texto trae incertidumbres jurídicas. Eh, ¿Cómo se podría, en este caso, desarrollar aquello? Claro, mira, se ha hablado mucho últimamente de que qué va a producir más incertidumbre jurídica, si aprobar esto o no aprobarlo. Hay voces que dicen aprobemos para terminar con la incertidumbre jurídica en la que está Chile hoy día. Y hay otras voces que dicen que si aprobamos se va a generar más incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, por ejemplo, esta constitución, este texto, digamos, lo que está propuesto, justamente hay muchos conceptos que están tratados de manera muy superficial y no están definidos, por lo cual después va a tener que ser mucho materia de leyes, leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales o algunas de desarrollo de legislación ordinaria incluso. Entonces, O sea, el proceso en líneas generales no se va a cerrar con la votación del 17 de diciembre, o no no, no, debería, no, ¿no? no. Lo que pasa, por ejemplo, en la Constitución que rige actualmente, hay muchos conceptos que ya están definidos a través de décadas en que ha estado rigiendo esta Constitución, ¿no es cierto? A través de sentencias del Tribunal Constitucional, a través de legislación que ha ido complementando y desarrollando la Constitución. Y esta nueva Constitución puede generar muchas controversias, como por ejemplo un tema, algo tan simple como el tema que ha estado mucho hoy día en discusión, el tema del aborto en las tres causales, ¿no es cierto? Claro. El nuevo texto cambia una palabra, ¿no es cierto? Que la antigua decía la ley protege la vida del que está por nacer y la nueva dice la ley protege la vida de quien está por nacer. Entonces, ese simple cambio del qué por quién es muy probable que termine siendo dirimido en última instancia por el Tribunal Constitucional. Entonces va a ir. No es fácil eso definirlo, No, ¿no? no es fácil, porque es muy probable que termine, claro, hoy día pueden decir, no, si esto vamos a lograr definirlo, pero en el fondo esto igual va a terminar en algún momento en el Tribunal Constitucional debatiéndose. Entonces, así como eso, hay muchos otros temas más
Por ejemplo, el tema vivienda también, qué es lo que es la vivienda principal, cuando se dice que la habite solo con su familia, o sea, van a haber muchos temas que se van a tener que ir resolviendo a la larga a través de sentencias del Tribunal Constitucional. Las contribuciones, Claro, por lo mismo. las contribuciones, por ejemplo, que lo habíamos hablado en el programa anterior, que yo creo que no es un tema para la Constitución y lo mantengo, lo insisto, creo que es un tema que debería ser tratado mediante legislación tributaria y no en la Constitución misma. Yo en lo personal creo que el tema de las contribuciones, primero, no debería haber sido tratado en la Constitución, creo que no es un derecho fundamental, digámoslo así, sino que más bien un impuesto y por lo tanto debería ser tratado dentro de lo que es la materia tributaria. Pero además, si me voy a la parte más política, más social, creo que el tema está mal tratado, yo creo, porque de mi punto de vista, el eliminar el tema de las contribuciones es una medida muy regresiva para el país, muy regresiva. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno ve las comunas como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Santiago, que son las 5 comunas que entre ellas aportan 1/3 de lo que se pagan contribuciones. Estamos hablando, por ejemplo, este año, el 2023, en el primer semestre, solamente el primer semestre de 2023, el fisco recaudó alrededor de 1.1 billones de pesos por concepto de contribuciones. O sea, no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones, ¿cierto? Millones de millones. Sí. Entonces, solamente en el primer semestre le recaudó 1.1 millones. Entonces, estas 5 comunas, ¿no es cierto?, que son las más ricas, las más acaudaladas del país, esas contribuciones se quedan un 35% en su comuna y el otro 65% se va al Fondo Común Municipal, ¿no es cierto?, para luego poder ser distribuido entre las comunas más pobres del país y apelar un poco a la solidaridad entre regiones y entre comunas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros beneficiamos a las personas que tienen más con esto, ¿no es cierto?, vamos de cierta forma a dejar un poco más cojas las comunas más pobres, porque obtienen gran parte de los ingresos del Fondo Común Municipal a través de este pago de contribuciones. Sí, yo creo que es una medida regresiva. No así, por ejemplo, si uno quisiera realmente ayudar a la clase baja, a la clase media, yo creo, por ejemplo, una buena medida sería disminuir el IVA, por ejemplo. El IVA es un impuesto muy regresivo, porque si ustedes ven, la familia más pobre compra 1 kilo de pan, ¿no es cierto?, en la tarde para comer y paga un 19% sobre ese kilo de pan. Y la familia más rica de Chile también va a comprar 1 kilo de pan, no va a ir a comprar 20 kilos de pan, ¿no es cierto?, para tomar once. Y va a pagar el mismo 19% de IVA sobre ese kilo de pan. Por lo tanto, tanto el más rico como el más pobre pagan el mismo 19% sobre ese kilo de pan. Ese, por ejemplo, es un impuesto muy regresivo. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, a adoptar medidas, ¿no es cierto?, para ayudar a la clase media, a la clase baja, una cosa sería, por ejemplo, disminuir el IVA o bien eliminarlo de ciertos productos, como por ejemplo productos remedios, ¿no es cierto?, eliminar el IVA de Productos básicos. Básicos, por ejemplo, de lo que es canasta básica, lo que es alimentación para la gente, ¿no es cierto? Eliminando el IVA de esos productos, por ejemplo, sería una medida mucho más progresiva. Es lo que llaman los políticos emparejar la cancha. Exacto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sabes? Otro de los puntos de la carta esta es la reelección de alcaldes y concejales. ¿Le ha echado un vistazo? ¿Cómo es aquello, Luis? Sí, la reelección de alcaldes y concejales, la nueva constitución cambia un poco las reglas que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que no pueden postular al mismo cargo después de 2 reelecciones. En la nueva constitución se constitucionaliza que no pueden ir a la reelección después de no pueden ir después de 2 reelecciones, pero en la misma comuna. Por lo tanto, se deja abierto a que ellos pudieran ir a la reelección en otras comunas, digámoslo así. Por ejemplo, hacer como esto que se llama como un cambalache con otro alcalde que también vaya saliendo, ¿no es cierto?, y hacer un intercambio de comuna, por ejemplo. Entonces, yo me voy de alcalde a tu comuna y tú te vienes de alcalde a mi comuna, lo que se llama como una sillita musical, digámoslo así, como... No se ve bien, sí, parece que no se ve bien. No, pero en política... No se ve bien, pero desgraciadamente en Chile hoy día en política estamos viendo muchas cosas que no se ven bien y que no son buenas. Entonces, uno ya como que a esta altura yo veo mucha decepción de la gente y como que ya se espera cualquier cosa que se pueda realizar. Entre otros puntos, no sé si tiene otros puntos que agregar para ir a los generales, Luis, que informar principalmente a la gente, entregarle algunos datos, antecedentes. Sí, mira, yo en lo personal todavía estoy viendo en detalle la Constitución, ¿no es cierto?
porque el texto se aprobó hace poco y como ya te contaba, tengo algunas ponencias en algunos congresos ahí que estoy desarrollando, por lo tanto estoy de a poquito ahí ahondando y ahondando en la Constitución, pero efectivamente hay muchos temas que me llaman la atención que no son materias propias de Constitución. Lo que te decía yo, por ejemplo, el tema de las contribuciones, el tema, por ejemplo, quizás puede ser algo muy básico, muy tonto, pero por ejemplo poner kinder como obligatorio para los niños que vayan a la enseñanza básica. No sé si eso será materia constitucional, al menos desde mi punto, creo que eso tiene más que ver con el currículum educacional, ¿no es cierto?, más materia de legislación que de constitución, obligar a los niños a ir a kinder Sí, claro. o sea, constitucionalizar eso no le veo el trasfondo, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, países como Finlandia, que los niños no asisten hasta los 7 años a clase, ¿no es cierto? Y son los primeros a nivel mundial en educación después a los 15 años. Entonces, no sé si constitucionalizar algo así será tan bueno, dejarlo tan rígido. Luis, ¿por qué no contextualizamos? ¿Qué pasa si el 17 de diciembre vence la opción en contra y qué pasa si el 17 de diciembre vence la opción a favor? ¿Cómo se dibuja o cómo se puede llegar a una interpretación de aquello de uno y otro lado? La interpretación debería ser básicamente lo mismo que en la anterior. Si gana la en contra, ¿no es cierto?, sigue la Constitución actual rigiendo, y si gana la a favor, regiría la nueva Constitución que se está proponiendo. Ahora, claro, la anterior debería haber regido el mismo escenario, pero vimos, por ejemplo, que los partidos políticos al día siguiente cambiaron las reglas, ¿no es cierto?, sin consultarla a la ciudadanía, sin hacer sondeos, sin hacer encuestas, sin nada. O sea, simplemente al otro día ellos ya estaban sentados gestando su nuevo proceso constituyente. Entonces, lo normal debería ser que si gana la en contra, ¿no es cierto?, sigamos con la Constitución vigente actual, y si gana la a favor, entraría a regir la nueva Constitución. ¿Los países cambian habitualmente de constitución, están permanentemente en esta función o se toman su tiempo, por lo que ha revisado usted, Luis? Depende de los países, ¿Sí? sí, depende de los países. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos que no ha modificado nunca, o sea, la ha modificado a través de enmiendas, pero sigue manteniendo la misma constitución desde el momento en que ellos se independizaron, digámoslo así, de la corona británica. Siguen manteniendo la misma constitución, pero a través de enmiendas ellos la van mejorando constantemente. Entonces, eso le ha dado una democracia súper estable en el tiempo. Lamentablemente nosotros en Latinoamérica no hemos sido tan estables en nuestras democracias y hemos tenido democracias más bien un poco inestables y siempre hemos tenido quiebres constitucionales, llámese golpes de Estado, revoluciones, estallido. Entonces siempre hemos tenido ciertas cositas por ahí que nos han ido desestabilizando nuestras democracias. ¿La Constitución cambia la vida de un país? ¿Es decisiva? ¿Es tan fundamental? Bueno, hay que tener una hoja de ruta, pero ¿es clave siempre? Claro, la Constitución es el paraguas institucional, es como el rayado de cancha, digámoslo así. Ahí rayamos nosotros las canchas, limitamos el poder, organizamos el poder, lo estructuramos, vemos cuáles son los derechos fundamentales de las personas, sus libertades fundamentales, vamos viendo todo. Y rayamos la canchita en la cual vamos a jugar. Pero si tú me preguntas si es que es lo decisivo para que un país tenga prosperidad o no, yo creo que hoy día, por ejemplo, en Chile, más que, o sea, sí hay que modificar algunos artículos en la Constitución, por supuesto, pero esas modificaciones se podrían haber logrado si hubiese habido voluntad política, sin necesidad de un nuevo proceso constituyente, un nuevo proceso constitucional. O sea, aquí lo que la gente quiere, yo creo que no hay que ser mago, yo creo que todos lo podemos descifrar, tú, yo, los políticos también. Creo que la gente aquí lo que quiere es mejor salud, mejor educación, claro, mejores pensiones, vivienda. O sea, yo creo que no son otros temas, digámoslo, lo que la gente quiere es estar bien y vivir tranquilo, en seguridad, ¿no es cierto? Entonces, si los políticos hubiesen tenido más voluntad, estas reformas se podrían haber sacado muy rápido, así como ustedes vieron cuando se hizo la reforma para aumentar de 120 diputados, ¿no es cierto? No se demoró nada. No se demoró nada, lograron reformar la Constitución muy rápido, sin consultarla a nadie, ni siquiera le consultaron a la ciudadanía si queríamos más parlamentarios. Entre ellos mismos lo resolvieron, pero súper rápido, y esa reforma salió, pero sin contratiempo. Entonces, cuando uno vemos que son temas que le afectan a la gente, de repente estas reformas quedan estancadas, quedan durmiendo ahí, o alguien se opone.
Y en realidad eso es lo que afecta a la gente, porque Chile creció, Chile avanzó en estos últimos años, pero lamentablemente no todos pudieron subirse al tren. Algunos quedaron abajo y eso es lo que fue generando en el fondo este desgaste que llevó posteriormente a un estallido social. Ahora, dentro de lo positivo podría ser que existe un punto referido a la educación cívica nuestra, porque ya la gente comienza a hablar de lo que es la Constitución. Estaba muy desligada la gente, pero ahora es tema de debate y se conversa, se analiza. Yo creo que es un lado positivo aquello, ¿no es cierto?, que nos involucra realmente en materia. Sí, sí, siendo optimista, yo creo que en el fondo, tratando de sacar alguna ganancia de Sí. esto, es que justamente se ha madurado cívicamente, la gente se ha ido educando cívicamente, ha ido entendiendo conceptos que a veces antes Claro. no manejaba, se ha ido interiorizando en muchas materias justamente que antes la gente no le daba importancia, y yo creo que eso en cierta forma es positivo, a pesar del gasto que ha traído Sí, no. para el país, ¿no es cierto?, para el Estado, pero yo creo que de cierta forma esa enseñanza que nos está quedando como país, yo creo que es positivo. Como me lo decía, disculpa, aquí me acordé de una frase Sí, que me dijo el otro día un doctor en Derecho de allá de España, estábamos conversando, se me decía, ustedes en Chile lamentablemente no están viviendo un proceso constituyente, disfrutando un proceso constituyente, ¿cierto?, sino que están lamentablemente sufriendo un proceso constituyente, un momento constitucional, me decía. Entonces, claro, por un lado se puede ver como que es un sufrimiento esto, pero como lo dices tú también viéndolo de un lado optimista, se puede tomar a la larga que esto nos va a dejar algún tipo de enseñanza, ¿no es cierto?, y un poco más de formación cívica. En ese sentido es importante el tema del voto obligatorio, ¿lo considera Luis? ¿O Mira, en materia de debatir? eso es materia de debatir y claro, yo cuando vuelva del Congreso en diciembre, Sí. ahí me gustaría venir a tratar ese tema del voto obligatorio específicamente, porque los países al menos más desarrollados están apuntando hacia el voto voluntario a través de democracias participativas. Y lamentablemente nosotros acá en Sudamérica como que si no nos obligan a votar, No, no votamos. sí. Lamentablemente por el exceso de representatividad de nuestras democracias y la poca participación que le entrega a los ciudadanos, hace que el ciudadano se vaya desmotivando, ¿no es cierto?, y desinteresando un poco de la política. Bueno, también afecta a la corrupción, hay hartos factores en el fondo que van desmotivando también a la gente. Va de viaje. Sí, sí, voy a un congreso ahora, me voy esta semanita allá a Monterrey, al primer congreso latinoamericano de ciencias sociales y gobierno. Me toca ir a exponer allá justamente sobre el tema de la crisis de la participación ciudadana y viendo todo este tema del voto obligatorio y el voto voluntario. Que tenga buen viaje y un mejor retorno, Luis. Lo esperamos acá en el canal. Muchas gracias, Mario Alejandro. Así que al retorno estaremos aquí de vuelta para exponer sobre esa duda del voto obligatorio, si es que es favorable o no favorable. Y lo otro, no nos podemos retirar para que le haga propaganda al IRQEM, para que la gente vaya al verano, que es su zona, su tierra natal. Mis tierras, por supuesto, sí. La gente siempre invitada a que vayan a conocer Lirquén, que vayan a degustar los mariscos de Lirquén. Para mí, los mejores mariscos están en Lirquén y Penco. Sí. Los mariscos del sur no se comparan a los mariscos nuestros, son mucho más sabrosos, mucho más ricos, todo. Así que la gente que vaya toda a conocer Lirquén, los que no lo conocen, y los que conocen, bueno, que vuelvan a Lirquén ahí a disfrutar los ricos mariscos ahí del barrio chino y de los demás locales también que están en la localidad. Un abogado constitucionalista con la camiseta puesta de Penco y de su natal Lirquén. Que le vaya muy bien. Nos vemos, Luis. Muy gentil. Muchas gracias, Mario Muy Alejandro. bien. Que esté muy bien. Ahí estamos, el abogado constitucionalista Luis Guerrero. Las noticias del Canal 8, señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Volvemos en un instante.